Ahora yo me encargo. Empezó el video. El video. El vídeo. ¿Dónde está la botella? Ay, Soy solo un perro. Soy solo un gato, por favor. Espero que no. Hola. Estamos en vivo. bueno, yo te voy a dejar la jarra Sí. y vos te vas a servir. Y vos te vas a administrar. Y cuando yo te voy a dejar la jarra es como por acá. De verdad, Bueno, dame un segundo. era re exigente. Ay, no, a ver. Todavía no puedes tener agua porque está filtrando. Ah. Pero no puedes tener el agua, te cortaste mal. Gasolina Salado dice, hola bellezas. Hola. Un gustazo. Y adivinen quién más sigue acá inquietándose cada vez que empieza un vivo. Yo. Yo. Carla, trae tu birra. No, viste la de mi padre, dinosaurio. Las empasaurios. Los empasaurios. Bueno, te dedico este vivo. En memoria de... Y en memoria de Carla. ¿Qué le pasa? Haciendo empanadas. Bueno, Oli. ¿Por qué tardamos 30 minutos? Porque nos quedamos charlando. Nos quedamos charlando de Yuyo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... ahí está mi marcador, Violeta. Hoy vamos a estar hablando de un posteo que hicimos en Instagram que trajo muchas controversias. Bueno. Tanta controversia como traemos. Sí. Que mientras esperamos a que llegue gente, voy a... ¿Te parece a vos? Voy a aprovechar y voy a hablar de algo que tengo que hacerlo un vivo y dedicarle un vivo, pero que lo tengo acá hace un montón y va a ser parte de otro vivo que al final no hice. Te pido por amor a Dios que no te comas el plástico de ese juguete. Ahí le saco el juguete. No, o sea, está bien, no se lo está comiendo, pero... Es muy incómoda la forma en la que estás jugando. Bueno, nadie te dice cómo jugás y Bueno, lo mal sí, que yo está. juego de una forma muy incómoda, la verdad. Te ataron como una morcilla. Ay, yo estoy tipo... Nunca la pasé mejor. Bueno, de lo que quería hablar es de un par de concepciones que vamos a tener en torno al consentimiento. Que es que lo tengo acá puesto hace un montón y dije, vamos a hablar de esto. Entonces, Y así se toman todas las decisiones en Kingai. Bueno, vamos a hacer eso. en realidad se toman así, che, está este post-it acá hace 5 años. ¿Qué dice que hay que pagar las expensas? Bueno, hay muchísimos modelos que se pueden tener con respecto al consentimiento. No sé si recuerdan, pero quienes siguen nuestro canal, quienes vienen siguiendo los vivos desde que empezó la cuarentena, saben que estuvimos hablando un toque sobre cómo laburar el consentimiento cuando hablamos de BDSM, por ejemplo, de prácticas sexuales de cierto estilo. También, o eróticas de cierto estilo. También hay una realidad que es muy importante y que va a tener que ver también con lo que vamos a hablar hoy, que es que cuando hablamos de sexualidad en general, y cuando hablamos de consentimiento, tenemos que entender que el consentimiento varía de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿sí? El consentimiento no es igual en cualquier lado, ni se comporta igual.
en el sentido de que obviamente es importantísimo entender las nociones que tenemos de consentimiento, pero la realidad es que la cultura de la violación es una cultura que impregna absolutamente todos nuestros vínculos. Es muy difícil hacer esto cuando estás mirando al perro así. Perdón. Es que se empezó a chupar despacito la pata y fue como, me voy a chupar el pito. Y después vio que lo vi y puso la cara como de Chan, no. ¿Me vieron? Perdón, interrumpiendo desde siempre. A ver, continúe. Muy gracioso. Es real, nuestro perro es muy gracioso. Hace cosas muy graciosas. Pero bueno, perdón, es que es muy desagradable. A veces fue a chupar la pija, bueno, vamos a ignorarlo. Bueno, entonces, esto que venimos hablando es del tema de la cultura de la violación y cómo es que suele elaborar y cómo es que suele integrarse. Justo el otro día estaba leyendo un montón de un posteo que alguien había hecho, que es que muchísimas veces, en especial desde quienes consideramos que tenemos un trasfondo feminista o un trasfondo en estudios teóricos o en teoría crítica o en un montón de cosas, muchísimas veces asumimos que no participamos de estas culturas, cuando en realidad todos participamos de la cultura de la violación, aunque no estemos activamente haciendo cosas como victimizar a alguien o revictimizar a alguien, ¿sí? Como que hay un montón de otros tejes que hacen que sea mucho más compleja esta conversación, como por ejemplo no tener una conversación sincera con alguien sobre qué es lo que nos pasa, como para que esa persona pueda tomar decisiones abarcativas con respecto a cómo quiere dar su consentimiento. Y eso lleva a que uno de los riesgos de universalizar nuestras ideas de consentimiento, de decir sí es sí y no es no, cuando todos sabemos que podemos jugar a decir que no y consensuar con otra persona que no, ahora va a ser otro tipo de forma de decir que sí, entre otros juegos. Lo cual también nos lleva a un montón de otras cosas, que es que, por ejemplo, en vínculos de lo que se conocen o con quienes se construyen ciertos tipos de confianza, a veces ciertas formas de consentimiento se dejan de usar en pos de otras. Por ejemplo, puede haber un consentimiento que esté codificado a través de una vestimenta o a través de un collar o a través de un juego, puede ser implícito, puede tener la forma de simplemente haya un tipo de consentimiento estable en el que puedes tocar a la otra persona excepto que te digan que no. El consentimiento también varía de acuerdo, por ejemplo, si estamos en un boliche. Hay boliches en donde específicamente, por ejemplo, boliches swingers, en donde hay códigos de comportamiento distintos a un boliche paqui heterosexual en donde no hay swingers. Esto se termina siendo mucho más largo. ¿Cuánta gente vamos y cuánto tiempo voy? 31 personas, 8 minutos, 15 segundos. Ok, entonces, para cerrar, hay 4 tipos que es interesante analizar. Uno es el verbal, que es básicamente el decir que sí cuando te preguntan si querés y decir que no. ¿Sí? Es un consentimiento manejado en la comunicación. Algo que a mí me parece importante es que mucha gente que labura con el consentimiento trabaja 2 nociones. Uno, el consentimiento verbal activo y el consentimiento verbal entusiasta. Ahora vamos a ver qué es eso. El siguiente tipo de consentimiento que es interesante para mencionar es el consentimiento implicado, ¿sí? Y esto es importante, en especial cuando estamos hablando de prácticas en general con otros, estamos viendo a la otra persona, estamos viendo cómo reacciona su cuerpo. Por ejemplo, ¿está de repente la persona quedándose dura y no respondiendo? ¿Está la persona evitando mi mirada? ¿Está la persona mirándome a los ojos intensamente? ¿Está la otra persona acercándose a besarme o tocándome? O que tiene que ver con registrar a leotre y hacer el ejercicio de también registrarnos a nosotros. El consentimiento también es con nosotros mismos. Es me siento bien, estoy pasando bien, estoy como quiero estar, estoy tocando como quiero tocar. ¿Vos consentís, Wally? Te amo. Después, esto es todo lo que tiene que ver con el consentimiento implicado o con las peculiaridades del consentimiento en el medio, que no necesariamente es esto de te miré, vos me miraste, yo me acerqué y chapamos porque se dio a entender que íbamos a chapar, sino más que ver con las minuciosidades del consentimiento en acción, entendiendo el consentimiento como una práctica constante.
Después, el consentimiento entusiasta, que es lo que había mencionado antes. El consentimiento entusiasta es durante este proceso que se encuentra sucediendo, o mismo que vamos a iniciar, es abiertamente decir que sí y expresar cuánto nos gusta. Y esto tiene muchísimas formas de verse, ¿sí? Y esto ya lo hablamos cuando estuvimos hablando de hablar sucio o de cómo usar la comunicación como un medio a la hora de usar herramientas eróticas. Y mismo esto de, por ejemplo, si estoy garchando con alguien y quiero reforzar que me siento bien, el decir, por ejemplo, te sentís muy bien, o me gusta cómo me tocas, o esto se siente, no sé, rico, o lo que sea, son formas de también reforzar esto de te deseo y la estoy pasando bien. Que son interesantes también para reforzar la seguridad y la confianza entre las personas, ¿sí? Y eso es un poco también lo que trabaja el consentimiento entusiasta, ¿no? Que es esto de me gustás, le estoy pasando bien, bla. ¿Qué paja tengo ahí? Bla. Después está el consentimiento contractual, que es poner por escrito, ¿sí? Esto es una herramienta que puede ser también muy interesante, y esto ya lo he hablado otras veces, a la hora de planear algo que querés hacer con otra persona, ¿sí? Por ejemplo, decirle a alguien como, cuando llego quiero que me arranques la ropa, por ejemplo. Estoy dando un consentimiento por escrito. El consentimiento contractual puede ser por escrito previo al momento, o puede ser un acuerdo que se haga entre dos personas y que se ponga por escrito, que eso no significa que no pueda ser removido, que no pueda ser modificado y que no tenga que ser rechequeado cada tanto tiempo. Bueno, ¿qué me miras de reojo? Te amo. Habiendo dicho eso, ¿hay una duda, pregunta, consulta? Yoga con Joda dice, la estoy pasando bien con este vivo. Chorazo Insalubre dice, este vivo se siente rico, barre. Les amo, ya entendí. Ustedes se sienten riques. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que íbamos a hablar hoy, que es al menos 5 cosas que puedes hacer en vez de decirle a alguien que aprenda a amarse a sí mismo antes de que otros puedan amarle. Hashtag Drag Race. Hashtag Drag Race. Lo voy a poner en una esquina. Team Crystal. Bueno, este vivo decidí hacerlo, uno, porque quienes vieron la historia, la realidad es que Pau y yo la pasamos muy mal con esta publicación. Viva el activismo. Que en parte tuvo que ver con que ese posteo, quienes no lo vieron, hay un posteo en nuestra página de Instagram en el que hablamos sobre capacitismo, y básicamente estamos queriendo hacer trabajos más teóricos, que es algo que solemos hacer en talleres, en charlas, en otros espacios, y que queremos llevar a nuestro Instagram, ¿sí? La situación es que esta traducción que decidimos hacer, que también tiene que ver con que casi todas las cosas que ustedes ven en nuestros posteos son escritas por mí. Algunas son traducciones. En las traducciones muchísimas veces hay otra gente trabajando. Mismo en las cosas que yo escribo hay muchísima otra gente trabajando en chequear la edición, en chequear ideas conmigo. Personas como Fran, que participa de nuestra editorial, ha chequeado y ha corregido muchísimas cosas que yo he escrito, entre otras personas. Muchísimas veces no tengo tiempo de sentarme y escribir algo. Entonces, también porque me da mucha ansiedad y porque estoy atravesando muchas cosas que me suceden con respecto a mi propia escritura, muchas veces lo que hacemos es encontrarnos algo que nos gusta y decidimos traducirlo. En especial cuando viene tal vez de grupos independientes o de grupos con los que resonamos de alguna forma, buscando también encontrar y hacer lazos internacionales con otra gente. Encontramos esta agrupación que se llama The Convery Closet, y que son parte de una agrupación que se llama Subversive Thread, y ellos tienen muchísimas ganas de trabajar cosas en español, entonces decidimos hacer una unión. Lo que no esperábamos en el momento que no nos dimos cuenta es que cuando trabajamos eso, muchísima gente nos tildó de academicistas, lo cual en general
para nosotros fue muy duro porque no somos personas de la academia. Es real que el lenguaje original es bastante academicista y que nosotros tenemos formaciones teóricas que siempre fueron por fuera de esos espacios. Así que nada, por eso decidí, aunque esto lo vean 5 personas, que quería hacer esto, también en parte para pensar en conjunto cómo podemos aprender a comunicar, porque la realidad es que yo no soy comunicadora, no soy filósofa, no laburo de eso, y creo que todos estamos aprendiendo cómo hacer las cosas. Habiendo dicho eso, comencemos. Bueno, el primer punto de 5 cosas que podemos decirle a alguien antes, o cosas que podemos hacer, es dice, desafiar las jerarquías de belleza y desaliabilidad que cuban la cantidad de amor y cuidado que alguien merece en relación a qué tan normativamente atractivas son. Entonces, acá la situación vendría a ser cosas que pueden ser complejas y que tenemos que pensar juntas. Jerarquía de belleza, idea normativa, y desariabilidad. Sí, que yo pensé que decía otra cosa y corregí mal. Es una palabra difícil, que igual la estoy escribiendo mal. Sí, no, es que igual también creo que falta una letra en la publicación, entonces tampoco se entendía. Entonces, ¿qué significa esto? Muchísimas veces primero estamos planteando la existencia de una jerarquía de belleza, ¿sí? Lo que plantea esto es que hay cuerpos que son más deseables y que son más valederos y que y por ende merecen más respeto, más amor y más acceso a todo, ¿sí? Entonces, en parte, cuando estamos diciendo desafiar las jerarquías de belleza, estamos diciendo en nuestro sistema neoliberal, capitalista, el respeto que va a merecer una persona muchísimas veces se cuba, o sea, se iguala a qué tan deseable es esa persona, ¿sí? Qué tan bellezón y qué tanto su belleza, su performatividad, o sea, cómo se ven, cómo se comportan, se adecúa a lo que consideramos bello, deseable, sano, ¿sí? Y esto es importante porque mientras más una persona se adapte a los modelos hegemónicos, o sea, los modelos que tienen poder dentro de una sociedad, por ejemplo, en nuestra sociedad, que alguien sea blanque, que alguien sea rubie, tenga ojos claros, o sea, se aleje lo más posible de lo que consideramos una otredad, consideramos feo, consideramos pobre, consideramos desfigurado, consideramos discapacitado, gordo. Mientras más se aleje una persona de eso, o sea, mientras más pueda marcar estos patrones, es que más deseable es esa persona, ¿sí? Entonces, lo que estamos pensando en el primer punto es desafiar estas estructuras que nos hacen pensar que mientras más bella sea una persona, más cosas se merecen en la vida, ¿sí? Porque es real que mientras más bella sea una persona, muy probablemente más cosas pueda lograr en la vida. Y es difícil cuando nos ponemos a pensar en que el acceso a la salud, la educación, las posibilidades laborales, el amor, un montón de esas cosas van a estar mediadas muchísimas veces por cómo nos vemos, por cómo nos comportamos, cuál es nuestro color de piel, etc. Eso no significa que, o sea, esto es un problema también porque esto ya lo hemos laburado cuando vimos capacitismo, vimos introducción a teoría a CRIP, mientras más, o sea, tener todo esto y cumplir con todo esto es inalcanzable, es imposible, pero el sistema nos obliga continuamente a intentar lograrlo, ¿sí? Hasta acá estamos todos en el primer punto, que es desafiar las jerarquías.
Y cuando acá también la cantidad de amor, cuidado que alguien merece en relación a qué tan normativa atractivas son. O sea, acá lo que está introduciendo también es la idea de cuidado. Así que lo vamos a poner acá. Cuidado y amor. Por ejemplo, un ejemplo muy común es no solo las personas con una diversidad funcional o discapacidad, sino las personas viejas. O mismo, les doy un ejemplo, si no bajas de peso nadie te va a querer. En parte lo que estamos analizando acá es todas las cosas que se juegan en los entramados del amor propio, ¿sí? Y creo que algo también interesante para agregar, que no agregamos, y porque no está en el texto original, es que para que alguien pueda quererse, necesita que otra persona le haya querido alguna vez. O sea, es muy difícil hacer esos procesos cuando no tenemos es una construcción previa. 2. Reconocer que conseguir tener amor propio u autoaceptación es parte de un esfuerzo constante que tenemos que hacer toda la vida contra un sistema que nos hace sentir inadecuados, sin valor, deprimidos y ansiosos, en especial en personas con experiencias de opresión múltiples y marginadas. Entonces, acá que estamos ingresando la noción de identidades con opresiones múltiples. Esto ya lo hablé un poco otra vez cuando hicimos el vivo con Badowska, cuando hablamos un poco de lo que es el laburo de la teoría interseccional y el laburo del activismo borde, que es que en pensar, o sea, Crenshaw es una abogada y teórica que inauguró lo que se considera teoría interseccional. Con teoría interseccional lo que estamos hablando es lo que después va a ser el feminismo interseccional. Es el cruce, entender que hay sistemas que están cruzados. Doy un ejemplo. El caso que ella da es el caso de una mujer negra que va a buscar trabajo a una, creo que es una concesionaria o algo por el estilo, y en esta concesionaria tenían hombres afro trabajando negros, y tenían mujeres blancas como secretarias. Y cuando ella fue, no la quisieron contratar. Cuando ella se quiso defender de esta situación, no había forma de encauzar su reclamo, porque esta empresa estaba contratando a personas de población negra y estaba contratando a mujeres, pero no estaba contratando a mujeres negras. Entonces, ella podía defenderse por la vía de mujer, pero no podía defenderse por la vía de ser una persona no blanca. O sea, no existía una unión de entender cómo es que esas dos identidades se cruzaban, ¿sí? Esto fue también muy claro en cómo fueron las luchas del feminismo y las conversaciones entre el feminismo heterosexual y el feminismo lésbico. El feminismo lésbico quería independizarse del feminismo no lésbico, del feminismo heterosexual, y hacer visible el hecho de que su identidad de lesbiana era una identidad que no estaba siendo concebida y que existía además de ser mujer. Y que hasta para muchas la identidad de lesbiana y feminidad existía cuando la identidad de mujer no existía, ¿sí? Entonces acá ingresamos como esta idea de cómo es que hay múltiples posibilidades de opresión sobre múltiples identidades, ¿sí? Y entendemos que sentir amor propio es muy difícil cuando continuamente tenés un sistema, en este sentido patriarcado, capitalismo, entre otros, que está diciendo que tu cuerpo no es digno de ser amado. Entonces, cuando le decís a alguien que baje de peso porque nadie les va a amar, por ejemplo, también lo que estás diciendo es que esa persona no se va a amar, ¿sí? Y también estás adecuando que el peso de alguien está atravesado por cualquier noción que podamos tener de amor, ya sea el propio o el de otros, ¿sí? Que otra vez, hablar de amor propio no es distinto que hablar de la dignidad de una persona, en el sentido de qué tan digna es esa persona de recibir
cuidados y de recibir aceptación y de no recibir violencia. O sea, no es algo chiquito el amor propio. O sea, el amor propio también es, estás hablando también de otras categorías de amor y de cuidados, ¿sí? Hay un montón ahí. Entonces, este fue el segundo punto. Estamos todos juntos. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿Qué pasó? Chorazo Insalubre. Voy a escribir quién es la persona que mencioné antes. Ok. Chorazo Insalubre había hecho una pregunta, pero es para más adelante, de grupos o redes de eventos de BDSM. Y luego había agregado por el punto anterior: el mundo de BDSM y del porno me ayudó muchísimo con mis complejos. En Twitter está lleno de sex workers no normativas hermosas. Sí. Y luego hay gente que se encontró en el vivo y se estuvo saludando. Ok, siguiente. 3. Toma conciencia, y acá vamos a mencionar a varias personas. A ver. Toma conciencia de cómo el capacitismo, clasismo, racismo y cis heteronorma entre otras opresiones estructuran la economía de la atracción, ¿sí? Ay, ¿Qué? lo que está cocinando Carla huele muy rico. Rechazar la forma en que esos estándares nos quieran imponer a quienes no podemos permitir desear o a quienes animamos o desanimamos a sentir atracción o generar vínculos. Ok. Esta para mí son los puntos más importantes, ¿sí? Entonces, ¿Qué me pones el cero en la cámara? Perdón, en el trípode. Es decir, el trípode. Hay varias cosas acá para entender y para desarmar, ¿sí? Uno que me parece muy interesante es repensar una de las cosas que nos propone, y que es lo que hace, creo yo, y lo más político y lo más importante. Hay algo que ya venimos trabajando y que ya venimos pensando, pero lo que a vos te parece deseable, lo que a vos te excita, puede ser interesante que lo cuestiones. En el sentido de, puede ser interesante que pensemos por qué es que yo consumo ciertas cosas, porque también esto es ingresar a otro concepto. Cuando deseamos algo, estamos haciendo un consumo también de eso, ¿sí? Y acá pueden ocurrir dos cosas en paralelo. Uno es pensar cómo nos vinculamos con los posts de gente que consideramos bella, que likeamos, la gente de la cual decimos que son bellas en nuestra cotidianidad, o mismo para el diálogo con nosotros mismos, y poder ahí decir, ok, esto es lo que me gusta. Entender que todo lo que nos gusta está mediado de una y otra forma por la sociedad en la que vivimos, el contexto histórico en el que vivimos y la forma en la que nos criaron, además de, bueno, cosas inherentes a nuestra subconsciente, inconsciente y biología, fisiología, etc. Y el contexto que estemos viviendo en nuestra vida personal, íntima, etc. Y que estas cosas atraviesan y que algunas pueden ser modificadas y otras no. A mí me parece súper importante el hecho de decir, ok, hay cosas que no voy a poder cambiar, ¿sí? No siempre podemos batallar con lo que nos pasa, ¿sí? Y para mí un gran ejemplo es, si yo pudiera ser más gay, sería más gay. O sea, la realidad es esa. Y a veces, nada. Por ejemplo, soy no binaria y muchísimas veces pienso, ¿no sería más feliz siendo un hombre trans? Digo, quiero ser un hombre trans. La puta madre, podría ser feliz y ser puto. Pero no. No me termino de sentir bien. Tal vez es porque las masculinidades siguen teniendo muy mala prensa, tal vez, quién sabe, en 4 años. No, pero es que hay ciertas cosas no importa, no voy a tener esa conversación con ustedes hoy. Pero en 4 años. Pero mañana, no, tal vez me agarran con ganas. Pero bueno, el tema es que hay un momento en donde tenemos que decir, bueno,
la realidad es que esto es lo que me pasa, pero igual podemos hacer un consumo ético de lo que sí nos gusta, ¿sí? En el sentido de, tal vez, qué cosas de qué cosas voy a hablar y cómo voy a hablar, y mismo cómo me voy a acercar a las cosas que sí sé que me gustan. Y lo otro es, por ejemplo, yo creo que ya contesto una vez, pero estaba con una conocida con la que ya casi no me hablo, y me acuerdo que una vez le dije que me gustaba cierto amigo de ella, una cosa así, y me dijo como, ¿en serio? Porque su amigo era gordo. Y yo estaba como tipo, sí, y me dice, mirá, yo le dije, y estábamos teniendo una conversación porque ella me dijo como, igual, ojo, me gustan los gordos. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Alguna vez garchaste con un gordo? Y me dijo que no, nunca había salido ni había garchado con un gordo. Y yo dije como, ok, puede ser que no te gusten, lo cual me parece increíble porque hay muchos gordos que elegir en el mundo, pero Sí. ok, tú perdida. Pero mismo, ¿qué estamos haciendo para tal vez en cómo nos comunicamos o cómo hablamos? Como ese en serio fue increíblemente gordofóbico y gordodiante. Y también es violento algo que es muchísimo más grande que ella, que es la idea de que las personas gordas no son dignas de ser un sujeto de deseo y de ser deseados y deseades. Entonces hay como ciertas cuestiones ahí que podemos empezar a repensar y que tal vez podemos hasta acercarnos y aventurarnos a decir, che, a mí me dijeron que estos cuerpos no eran deseables y en realidad hay muchísimo para ver acá. No como objetos, sino como personas igual de deseables que otras, ¿sí? Che, a mí me dijeron, quiero un reembolso. Sí. Pidan su reembolso al capitalismo. Quiero todos los cuerpos, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos, una de las cosas que viene a plantear el tercer punto, es el tema ¿Alguien se da cuenta? Yo no. Él no. uno de los puntos, es el tema de la economía de la atracción. Entonces, plantea la idea de que lo que vemos como deseable, en realidad está mediado por el clasismo, el racismo, el capacitismo. ¿Qué significa esto? Clasismo es, hay ciertos, el clasismo es la opresión mediada por la clase. En estos, ¿todo bien? No. En este sentido sería, nos parece más atractiva la gente rica. ¿Ok? Nos parece más atractiva la gente de cierta clase social y que se ve de cierta forma. Estoy hablando de una forma de cómo es que se proyectan estos mercados de deseo. No vos especialmente, porque de seguro hay una persona ahí que dice, no, yo me re un guacho sin guita, me la repara. Y yo tipo, no estamos hablando de vos, estamos hablando de cómo es que esto está, es más grande que vos. Eso también me parece muy importante, porque entender que algo es más grande que nosotros es un ejercicio constante. En especial para quienes somos oprimidos por estos sistemas, quienes quedamos afuera de estos sistemas y también a quienes nos gustan estos sistemas, ¿sí? Otra conversación que estaba teniendo con alguien en donde alguien dijo como, ¿de verdad te gusta esa persona o solo es flaca? Como, ¿de verdad te parece sexy esa persona o solo es que es flaca? Y como también repensar cómo es que se mueve lo que llamamos la economía de la atracción, ¿sí? ¿Qué cuerpos van a ser socialmente aceptados como bellos y como sexys y como eróticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, surge la idea de capital erótico, que es, hay ciertos cuerpos que tienen este capital, que tienen esta moneda, y que se les adjudica más, ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas no son elegibles, o sea, hay gente que fue flaca toda su vida, y nada, hay gente, o sea, yo soy blanca y tipo no decidí mucho, como que nada, pasó, no, nací con esta piel. Eso no significa que yo no esté todo el tiempo teniendo beneficios de mi privilegio blanco, ¿sí? Estoy en un sistema que privilegia a la gente y me da acceso a un montón de cosas por el simple hecho de mi piel, ¿sí? Del color de mi piel, no de tener piel.
Aunque- sería otro sistema. Sistema de la dermis. Dermitismo. Es otro tipo de opresión. Bueno. Después tenemos el racismo, que eso es bastante conocido. Que es, bueno, la opresión por color de piel y que también está mediada por otras cosas, no vamos a entrar tanto. Capacitismo, ¿sí? Que sería, es un tipo de opresión mediada por la capacidad de alguien de acuerdo a ese sistema. Casi siempre mediado por la capacidad de producir, ¿sí? Sí. Victoria Mamo dice que se llama colorismo. ¿Qué No, cosa? eso para mí fue un chiste. ¿Es verdad o es un chiste? Es que Victoria siempre dice chiste, entonces ahora tengo dudas. Y porque yo no sé, entonces no estoy segura. Chan, Decinos a qué te referís, así nos reímos con vos. O si es O no. posta, por favor, Eh, ayuda. Pánico. Entonces, después tenemos lo que sería el capacitismo. El capacitismo tiene un montón de... A ver, estoy definiendo muy rápido cuestiones mucho más complejas, ¿sí? O sea, el capacitismo está medido por un millón de cosas, pero su eje central es la opresión mediada por la capacidad de alguien de servirse, o sea, de no necesitar de otra gente y de poder producir. O sea, un cuerpo que no puede trabajar es un cuerpo incapaz, es un cuerpo discapacitado, ¿sí? Entonces, ¿qué después? ¿Abriste los ojos un montón? ¿Pasó algo? No me di cuenta. Victoria dice que era verdad y dice colorimetría. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver con tener piel? No sé. No encuentro aclaraciones. Mar Arcoiris, por otro lado, no dice, por favor, mientras estoy haciendo tiempo para que me digas, Victoria, por favor, ayúdanos. Mar Arcoiris dice, soy gorda, muy súper acomplejada y me siento mal cuando no me gustan los gordos como objeto de deseo. Y digo, puta, ¿por qué soy así? ¿Es solo gusto o hay algo más? Me pregunto. Y, a ver, definitivamente hay algo más. Obvio que hay algo más. Pero hay algo más en todo. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Todos estos sistemas, o sea, la gordofobia, son sistemas de opresión. Siempre hay algo más. O sea, en muchísimas interacciones que tenemos hay algo más. Nuestro deseo está increíblemente consumido, está increíblemente mediado, ¿ok? O sea, ¿cómo nos vinculamos? O sea, con la gente, de acuerdo a su color de piel, por ejemplo, es racismo. Y es un racismo porque estamos atravesados todos y que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por desarmar. O sea, ¿cómo nos vinculamos con una persona en silla de ruedas? Justo el otro día pensábamos, si sos una persona flaca y hermosa, o sea, socialmente hermosa, considerada hermosa y blanca, y tenés una diversidad funcional o discapacidad, por ejemplo, sos sorde, es muy probable que la gente te preste más atención que a una persona fea que además es sorda, y es muy probable que puedas conseguir un montón más de cosas, y ahí también es donde podemos ver cómo se empieza a jugar la situación, y qué tan al borde está todo. Cuando caes afuera de uno solo de estos, ¿sí? Cuando sos una persona que no es considerada capaz, cuando sos una persona que no es considerada blanca, cuando sos una persona que no está en cierta clase social, ¿sí? Victoria dice, cuando un marrón le dice a alguien menos marrón, por ejemplo, es racismo, pero aplicando la colorimetría, lo vi en una charla de identidad marrón. Ah, y acá Nelly, hola Nelly, dice, colorismo, jerarquía por tono de la piel. Esta es una de las ruedas que moviliza el racismo. Excelente. Y Natalia Medero agrega colonialismo. Bueno, claro, en estos listados está también lo que vendría a ser colonialismo. O sea, por ejemplo, también depende, porque por ejemplo también está lo que sería exoticismo, que es dentro de la cruza entre colonialismo y racismo, está también lo que está mediado por el transformar la otredad en un objeto de deseo. O sea, se le adjudica cierto tipo de capital erótico a algo, pero no se le adjudica, o sea, no se le da agencia a eso. Entonces es como
no tiene poder dentro de ese intercambio. Ok. Se entiende. Después tenemos, por ejemplo, el exoticismo se hace muchísimo en Occidente sobre entidades asiáticas. Que es un tipo de objetivización. Es un foco de deseo de consumo, básicamente. Después tenemos lo que es cis heteronorma. La cis heteronorma es se le agrega cis a heteronorma. Lo que se entiende es que hay una idea de lo que es heterosexual y que lo que nos parece bello muchísimas veces es heterosexuado, ¿sí? Cuando hablamos de heterosexuado hablamos de que hay una obligatoriedad de ser heterosexual y que también hay una concepción de aquello que cumple con los roles de género asignados a la heterosexualidad, ¿sí? Obviamente en este caso no estamos hablando de personas que son heterosexuales, estamos hablando de el heterosexuamiento, o sea, la heteronormativización de las corporalidades. O sea, por ejemplo, verse de ciertas formas, que una masculinidad, por ejemplo, sea asertiva, que una masculinidad se vista con cierta ropa y actúe de cierta forma y tenga cierto tipo de belleza asociados a los cánones heterosexuales, cuando vos haces esas cosas y cumplís con eso, ya sea implícita o explícitamente, se te da una recompensa, ¿sí? Sos un buen heterosexual. El cis lo que viene a traer también es que no solo hay una heterosexuación y hay un mandato de ser heterosexual, sino que hay también un mandato de ser cisgénero. Cis significa que una persona, acá vamos a entrar en una situación más compleja. Por eso también no me quería ir porque siento que hay más nociones en la actualidad de concepciones de racismo que tal vez concepciones en torno a teoría queer o teoría trans. Cuando hablamos, también porque tiene mucho más tiempo el movimiento, cis es una persona que nació y le asignaron un género, ¿sí? Por ejemplo, el género femenino, y esa persona se identifica con el género que le asignaron, ¿sí? Entonces naces, te asignan un género y te identificas. Trans es una persona que no se identifica con el género asignado al nacer, ¿sí? O sea, a una persona nació, le asignaron el femenino y tal vez esa persona se identifica como género fluido, se identifica como masculinidad, se identifica de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cis en cis heteronorma? Va a significar varias cosas. Uno es la obligatoriedad de identificarte con el género asignado al nacer. Después es la idea de que hay solo dos géneros, masculino y femenino, y que si decidieras identificarte con otro género, tenés que hacerlo a la perfección, ¿sí? Eso significa que es una obligatoriedad de pasar. Hay dos géneros y tenés que verte como una mujer, no basta con ser una mujer. Y esto también se aplica a toda femeninidad. O sea, tenés que verte como una mujer heterosexual. Y las mujeres heterosexuales que cumplen son blancas, son clase media alta, están arregladas, se comportan como una buena mujer. Y esto es lo importante, todos estos sistemas están en acción continuamente, son lo que llamamos tecnologías de género. No paran, nunca. Y es como también se piensa el género, ¿sí? Está produciéndose continuamente y está adaptándose. O sea, ser mujer hoy, cumplir con la cis heteronorma hoy no es lo mismo que cumplir con la cis heteronorma anteayer. ¿Qué pasó? No lo sé, COVID. Ok, ahí estamos todos. Sí, según Jessie, que por cierto, Olis, dice, por ejemplo, todas las pelis de Disney hablan de un amor romántico, heterosexual, blanco, hegemónico, etc. Exacto. Era el 3. 4. Date cuenta de que, esto está más traducido, de las fluctuantes diferencias de poder y posición siempre van a existir. Sino date cuenta de que las fluctuantes diferencias de poder y posición siempre van a existir en las relaciones
y que entablar una relación significa negociar y renegociar mutuamente cómo sostener, respetar y crecer juntos. Esto me parece como vital porque me ha pasado muchas veces mismo como una identidad no cis, como una identidad con una diversidad funcional en el sentido, no diversidad funcional en el sentido de este funcional, sino con una neurodivergencia, y como muchas otras experiencias e identidades que están en mí. El hecho de, por ejemplo, haberme vinculado con identidades cis-varón heterosexuales, por ejemplo, y entender que hay diferencias de poder, así como yo tengo diferencias de poder con mis compañeros negros y con mis compañeros afro y con mis compañeros asiáticos, así como con todos mis compañeros marrones. Basta, Wally, por favor. Hay diferencias, así como van a existir un montón de disparidades a lo largo de nuestra vida. Tenemos personas que son más grandes que nosotros y que tienen más conocimiento que nosotros, tenemos personas que son más chicas que nosotros y tienen más conocimiento que nosotros, tenemos diferencias en posibilidades emocionales, tenemos diferencias en posibilidades adquisitivas, tenemos un montón de diferencias y esas diferencias pueden ser de poder. Eso no significa que esas diferencias de poder tengan que ser opresivas. Que el sistema beneficie a algunos de nosotros no significa que no podemos usar ese beneficio para ayudar, acompañar e impulsar la emancipación de otros. Sí. Victoria nos dice: yo tuve muchos problemas con una víncula porque es blanca, re rica y etcétera, pero es la mejor persona del mundo. Me recostó relacionarme al principio, pero la TKM muchísimo, pero me salió. Me recostó dejar de hacer white people jokes. Y un petit cochon dice: ¿qué es neurodivergencia? En este caso hablamos de neurodivergencia, es un término que está muy ampliamente discutido y que seguimos buscando un mejor término. Hablamos de personas que son sujetos psiquiatrizados o que son personas que tenemos un diagnóstico psiquiátrico, ya sea depresión, anorexia, bipolaridad, etc. Es un término que estamos intentando reevaluar en parte, pero que es una forma de poder poner en palabras una diferencia hacia la cual se ejerce un tipo de opresión y también visibilizar nuestras identidades, en el sentido de tengo experiencias de violencia institucional y tengo experiencias de tomar medicación psiquiátrica desde mis 14 años y de en general haber pasado por experiencias que han modificado mi vida, en especial haber pasado por psiquiátricos siendo muy chique, y es también una lucha el tema de la emancipación en términos de salud mental y hace una diferencia en mis vínculos porque tengo otras necesidades y tengo otras experiencias. Necesito otras cosas y hay muchísimas cosas que no puedo hacer por ser una identidad psiquiatrizada o que fue psiquiatrizada. Como mismo son diferencias que muchísimas veces hablo o he hablado de mis experiencias no pudiendo cursar o no pudiendo concentrarme o necesitando dormir mucho o tener mucho cansancio todo el tiempo, que son producto de tomar medicación psiquiátrica hace muchos años, así de tener un sufrimiento o de vivir con un diagnóstico. ¿Se entendió más o menos? Bueno. Chorosa Insalubre nos dice: mi hija siempre me dijo que nunca nadie me iba a querer porque tengo borderline. El plot twist es que es psicoanalista y acompañante terapéutica. Clásico. Muchas de las grandes... Bueno, mi mamá es psicóloga. O sea... te mando todo mi amor. Lop dice: se habla del mercado del deseo, ¿cómo y por qué jerarquizarnos el deseo en los cuerpos? Ay, ¿lo leí bien? No estoy segura. En este sentido, como creo que este punto es un punto en donde estamos hablando de la necesidad de ser conscientes de que las diferencias de poder no tienen por qué ser el fin. A veces las diferencias de poder sí son inabarcables y tal vez está bien que lo sean. O sea, hay muchos momentos en nuestra vida donde las diferencias de poder van a ser muy grandes. Cuando acabamos de nacer, nuestros padres o cuidadores tienen un total poder sobre nosotros.
un vínculo de reciprocidad y empoderamiento y lo más sano posible, o la búsqueda de la mayor salud posible, busca dar herramientas a esa persona para que eventualmente esa disparidad cese y la otra persona sea capaz de cuidarse y de poner límites y de no estar dependiendo de la misma forma, creando vínculos interdependientes y no codependientes o simplemente dependientes. Creo que el perro quiere cenar. Ay, pues, No quiere agua. Después, a mí esto también me parece muy importante porque muchísimas veces terminamos generando situaciones separatistas en donde nos separamos absolutamente de la posibilidad de vincularnos con otras identidades, ya sea por miedo de ser opresivos o violentos hacia ellos, como mismo el miedo de que otros sean violentos con nosotros. Y creo que hay muchas posibilidades de poder tejer redes siempre y cuando busquemos, creo yo, a través de las éticas de cuidado y a través de renegociar y repensar, nada, como que las diferencias. Las diferencias no necesariamente tienen por qué ser opresivas. Podemos subvertir, ¿no? El punto 5 me gusta mucho y es: en vez de forzar una narrativa individualista de empoderamiento e independencia a través de permanecer desapegada y desinteresada, afirmar que no hay nada malo con querer un vínculo, compañerismo e interdependencia, especialmente ante un mundo lleno de violencia, aislamiento y opresión. El último punto para mí es súper el ruido de la comida del perro. Es súper importante porque hay, no sé si escucharon hablar del movimiento Occupy Love, lo voy a escribir. O Ocupa el amor. ¿Puedo preguntas o algo? Espera que escribo eso. Victoria dice, Victoria Retazab dice, me han dicho que no sos neurodivergente si tenés un diagnóstico de depresión y es por algo específico, por ejemplo, por un duelo. ¿Qué opinan de eso? A ver, mi opinión es, con respecto a salud mental, es la siguiente. Lo interesante, y esto también es un problema de las políticas identitarias, y porque son lo peor. A mí no me gusta el término neurodivergencia. Primero porque hace mención a neuro y las situaciones que vivimos las personas psiquiatrizadas o las personas con experiencias de salud mental no tienen que ver con nuestras neuronas, tienen que ver con nuestra salud psicoemocional y con nuestro sufrimiento psicoemocional. En realidad es un término medio robado y medio compartido con los movimientos autistas y con los movimientos de otros tipos de neurodivergencias, en donde muchísimas veces hay una experiencia desde nacimiento o hay una experiencia que se manifiesta de cierta forma, como puede ser tener Tourette o como pueden ser otros tipos de diversidades cognitivas. Por lo general yo uso neurodivergente porque es un término que el movimiento de personas con sufrimientos y padecimientos psicoemocionales suele utilizar, pero prefiero muchísimas veces usar el término sujeto psiquiatrizado para hacer mención a mis experiencias dentro del sistema psiquiátrico y dentro del sistema, psico en general. Porque el trauma es lo que define y el sufrimiento es lo que define nuestras experiencias, ¿sí? Entender que hay una situación de repente de discapacidad que vivimos que no está mediado necesariamente por nuestra capacidad física. Y lo importante, como con cualquier, y que también es bastante visibilizado por las personas que tienen experiencias de dolores crónicos, es las personas con dolores crónicos no siempre tienen el dolor crónico. Tal vez tienen un mes que lo tienen y de repente no lo tienen. Entonces que solo tienen una discapacidad una vez al mes. Sí, siguiente pregunta. O en realidad hay muchísimas formas en las que se puede vivir el hecho de no ser una persona dentro del mundo de los capaces. Creo que también hay bastante violencia en quienes vivimos en los márgenes de esos dos mundos. En el sentido de, yo puedo tener un día en donde estoy re bien y no me pasa nada, y después tener 3 días en donde no puedo dejar de llorar, o estoy con un sufrimiento enorme, o estoy luchando con las ganas de cortarme. Como que hay muchísimas experiencias que
no son visibles porque también nuestra idea de discapacidad y de salud están mediadas por estereotipos y por a quienes se les ha dado voz dentro del mundo de los capaces. Como que en ese sentido yo pienso que una persona que está o sea, primero querer lo que en inglés se dice, no sé cómo se puede decir en español, pero es increíble la frase, que es decidir quién puede entrar o no entrar dentro de una etiqueta, me parece increíblemente violento. O sea, decirle a alguien como vos estás haciendo un duelo y por ende tu depresión no es real, me parece que todo sufrimiento que haga que esa persona se sienta y tenga una conexión empática con el movimiento debe estar ahí. O sea, hablaba hace poco con una amiga que fue flaque toda su vida. ¿Nos quedan 4 minutos? Ay. Con una amiga que fue flaque toda su vida, pero que necesita, o sea, tuvo violencias gordofóbicas sobre su cuerpo toda su vida con respecto a su mamá. Y que lo sufre un montón. Para mí, ella tiene un espacio dentro del movimiento gorde. Como yo lo tengo, aunque ya no sea un cuerpo gorde. En los parámetros de la violencia que sufría cuando sí tenía un cuerpo que era considerado increíblemente gorde para la gente a mi alrededor. También en los contextos en los que crecemos, lo que puede ser gorde para cierta familia puede no serlo para otro. El tema es, ¿va a usurpar ese espacio o va a tener un uso consciente y un uso empático en el que también se respeten sus vivencias de violencia, así como se entiende su privilegio al ser flaque? Como que hay, creo que, posibilidades de poder acercarnos a expresar eso. Como mismo tengo amigues blanques que han tenido experiencias de muchísimo racismo por ser o sea, en este caso sería en el sentido de ser muy violentadas en Estados Unidos, por ejemplo, por ser latines, o sea, de xenofobia. Y en ese sentido creo que sus narrativas dentro del contexto de la xenofobia tienen un espacio y deben ser escuchadas porque son violentadas, así como también de repente tienen privilegio porque son latines pero son blanques. Entonces hay como muchas cosas que se pueden entretejer y que se pueden pensar en los espacios en los que se puedan pensar, ¿no? ¿Hay una pregunta ahora? Hay muchos comentarios. ¿Qué hacemos? Uno de las aceitunas quiere que cortemos el video y empecemos otro. Bueno, dale. Pero Porque me queda el último punto. Carla, ¿cómo vas con las empanadas? ¿Necesitas más tiempo? Ok, bueno, podemos empezar otro. Dale, entonces, quedan 2 minutos, pero es que si empiezo otro pierdo todos los comentarios. Te leo. Dale, lee. Esto va a ser rápido y va a estar muy desordenado porque ya pasaron muchos Sacar minutos. un screen si no me mándamelo. Eso es verdad. Vamos a ver si puedo hacer esto sin dar vuelta la cámara. Ese es mi video para ustedes. Ese es un regalo. Ahí va de vuelta. Otra vez. Ok. Bueno, en realidad esta es la situación. Mi app de Instagram anda mal, ¿ok? Entonces, si paro en este momento el video, se va a guardar como en historias, pero no en Instagram TV. ¿Ok? Porque me anda mal. Y no se me guardan los videos porque hay un error en la aplicación y no se resuelve y no tengo el nombre del error. Así que tal vez podemos hacer tiempo por 1 minuto 6 segundos, así llega hacia la culminación completa, que tal vez la esté explicando esta situación. Bueno, puedo aprovechar y decir que pueden enviarnos dinero a argentina@gmail.com a través de Mercado Pago y que este 30 voy a estar dando un taller, van a ser como unas 3 horas en total a lo largo sobre, tal vez hagamos 4 con un corte en el medio, no lo sé, va a ser sobre BDSM. 4. Voy a ver qué hago, la idea es que se inscriban, va a tener un coste de 500 pesos, pero en realidad es completamente gratuito para quien no lo pueda pagar. Es un taller pensado para elaborar sobre un poco lo que se llama teoría fetichista y para también en general trabajar juntos nociones desde el principio para quienes
tienen ganas de estar en un taller y no ver un video soles, que hagamos algo todos juntos, y voy a estar ahí y la idea es poder responderles preguntas como en los vivos no se puede hacer. Así que nada, les quiero. Nos vemos ahora. Y pidieron ver a Wally.